alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el señor don Francisco Linares García, doña Belén González Rodríguez, concejala de las áreas de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de la Orotava, concejales y concejalas de la Corporación Municipal, señoras, señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, que celebra en la tarde de hoy el homenaje a la mujer, enmarcado dentro de los actos del día 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, que organiza, como cada año, el área de Bienestar Social del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. En la tarde de hoy se le rinde el homenaje a la mujer destacada, la vida y obra de doña Nieves Lugo y Benítez de Lugo. Para darles a todos y a todas la bienvenida a este Salón Noble de Sesiones, tiene la primera intervención de la tarde la señora doña Belén González Rodríguez, concejala de las áreas de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de la Orotava. Compañeros de corporación, todos y todas, y sobre todo a la familia. Muchísimas gracias. En especial, sé que las hijas han participado en el vídeo que hemos realizado, pero en especial a una persona, que es a Sandra. Sandra, gracias. Gracias por venir, gracias por sentarnos, por trabajar, porque esto no va a quedar hoy en el mero homenaje a Nieves Lugo, sino en algo más que hay preparado en el mes de abril para ella. Una mujer, Nieves Lugo, polifacética. Cada año hacemos un homenaje, pero yo cada año me sorprendo de las mujeres que tenemos en nuestra villa, en nuestra tierra. Mujeres que aún, habiendo hecho un papel tan maravilloso como en este caso, y tú me transmitías cuando nos vimos, de tu abuela, una mujer polifacética, una mujer en disciplinas variadas como es la música, la pintura, y después una mujer que no tenía límite, una mujer sin límites. Siguió con la fotografía porque quería más allá investigar y acabó con el cine. Desgraciadamente acabó temprano su vida porque nos hubiese dejado seguramente muchísimas más cosas, porque todas esas películas que tenemos sobre las fiestas de la Orotava o la que pronto veremos también y en la que hacen ustedes referencia, esas películas quedan en nuestra villa y quedarán para nuestra retina, pero sobre todo para la gente que la desconoce, la gente más joven, la gente que no sabe quién es Nieves Lugo. Y entonces nos encargaremos desde esta institución, como hemos hecho con todas las mujeres de nuestro municipio, mujeres sin límite, mujeres que no nada las coarta, sino que siguen adelante, se lanzan a un mundo porque simplemente es como el hombre, igual, sin tener ese límite a la hora de ser mujer. Fue afortunada porque tuvo unos padres que la dejaron hacer, tuvo un marido que la acompañó y ella, a su vez, también trabajó con ese médico, ¿no? Revelando, además su pasión, ¿no? Revelar. Agradecerles el poder descubrir la figura de Nieves Lugo. Como les he dicho, tenemos que tú me lo transmitías y me lo dejabas, un cuadro en nuestra villa, en la iglesia de San Agustín, si no recuerdo mal, porque empezó así, con los claros oscuros de la vida de la pintura, pero eso para ella se le quedaba corto, quería más, quería investigar más. Y llegó a la figura, llegó a la fotografía, la llenó la fotografía, buscaba a través de la fotografía buscarle raíces a todo, buscarles las señas de identidad, ver más allá de las personas, ver más allá de las cosas, de los paisajes. Y después se le quedó tan corto la fotografía que dijo, pues yo me lanzo con una cámara para rodar. Y rodó nuestra villa, rodó muchas cosas muy importantes, algo que es una seña de identidad nuestra, como son las fiestas de la Orotava, ¿no? Las alfombras. Así que muchísimas gracias por acercarnos a la figura de Nieves Lugo, de tu abuela, acercarnos a una figura de una mujer que deja huella en la historia, una mujer sin límites. Muchísimas gracias y gracias a todos por asistir. A continuación vamos a disfrutar de un vídeo que se ha preparado con muchísimo cariño, en el que se recoge en unos pocos minutos la historia y la vida, desde luego, de doña Nieves Lugo Benítez de Lugo. Nieves era una mujer muy inteligente, era una mujer intuitiva, muy curiosa,
y que era emprendedora, a la que no le daba miedo enfrentarse a ningún reto. Entonces era hija de don Antonio Lugo y Massieu. Don Antonio Lugo y Massieu era un humanista de tradición más decimonónica, un intelectual del siglo, que empezó escribiendo en el siglo XIX. Tenía dos grandes pasiones él, que era la lucha contra la ignorancia y el amor por la naturaleza. Y era hija de María Benítez de Lugo, que era una pianista aventajada, que fue fundamental en la vida de Nieves, porque fue la que se ocupó de la intendencia doméstica, de que el hogar funcionara para que Nieves se pudiera dedicar a las artes. Yo creo que era única, una personalidad aplastante. Era más bien seca, no era una persona así muy dulce, pero las amigas, tenía las mejores amigas del mundo que se pueden tener, porque todas la adoraban. A pesar de ser hija única, no la mimaron absolutamente nada, la dejaron hacer siempre todo lo que en aquel tiempo era que chocaba. Fue la primera mujer de la Orotava que condujo coche. Las monjas de la Asunción decían de ella que era una privilegiada y una persona con muchos valores, o sea que destacaba de todas. El convento de la Asunción donde se educó estaba en ese momento en la Orotava y tuvo la suerte de poderse educar aquí. Tenía la austeridad franciscana, o sea, era una señora que no se ocupaba ni de ropa ni de traje, se vestía para una boda un poquito mejor, pero era tan especial y estaba tan en su mundo y pasaba de todo. Ese es el ejemplo mayor que nos dio. Entonces los padres, viendo la sensibilidad artística que tenía, pues la educaron desde que era joven en la música, porque Nieves tocaba el violín, y también en la pintura, pero en realidad las grandes pasiones de Nieves, que son la fotografía y el cine, son pasiones autodidactas que tuvo que emprender ella en un camino en solitario, ¿no? Posterior. Sí, pero ella me dijo un día que todo lo que las demás, porque te dedicas a tantas cosas diversas, dices que yo hago todo lo que las demás personas no pueden hacer. Una vez recuerdo que me hizo, el día de la primera comunión, la sorpresa, se metió en la cocina todo el día y me hizo una iglesia preciosísima, que están todas las fotos. El campanario era una monada y son de las cosas que recuerdo con verdadero cariño. Otra de las curiosidades de Nieves es que como violinista y también como música siempre estuvo muy en contacto con la banda. Se convirtió en su madrina, participaba todos los años en el Día de Santa Cecilia, se le daba una copa a la banda siempre en la casa venía a tocar, había mucho contacto entre ella y la banda, y eso ha dejado mucha buena memoria en lo que es el ayuntamiento y la banda. Callados, entraban, le abrimos la puerta al chofer o alguien aquí debajo, le abría la puerta, entraban los músicos y era la cosa más impresionante y más bonita, nos despertaba la banda con una sinfonía, con algo tan maravilloso, un poco susto era, pero bueno, ya nos lo esperábamos. Sí es cierto que es interesante ver cómo hay un cambio generacional, porque su padre, que era del siglo XIX, tenía una educación más intelectual, y claro, era un hombre más de letras, digamos, y ya Nieves, que era parca en palabras, era un mundo, pertenecía más al mundo de la imagen, o sea, más al mundo del siglo XX, y le apasionaba sobre todo la fotografía y el cine. Cuando ya empezó a crecer, ella empezó a afrontar sus retos. Es verdad que era una España y una Canarias de posguerra, con lo que tenía, digamos, que la soledad del artista que tenían todos los artistas en aquella época, y le costó mucho trascender de la villa para poder llegar a foros regionales y nacionales, pero al final, con mucha constancia y al final de su vida, lo logró. Y después sus máquinas, la primera a los 8 años, creo que se la compró su padre. Empezó a fotografiar paisajes de Oropesa, de la finca de La Palma. Y después la de cine se la trajo don Julio Cruz, un señor que iba mucho a Londres, le encargó que le trajese su primera máquina de cine. Su pasión por la fotografía empezó desde que era muy joven. Primero la cámara era de su padre,
se iban los dos de paseo y ella fotografiaba el muelle, sus paseos por el campo, los jardines botánicos, todas las pasiones un poco de su padre. Ella iba como acompañante haciendo esas fotografías, ¿no? Y después ya se fue dando cuenta de las posibilidades estéticas y plásticas que tenía la fotografía en sí. Entonces ya se empiezan a ver fotografías en las que hay una composición más cuidada, los temas van cambiando, ya se preocupa empieza a aprender la técnica de la cámara, la técnica del revelado, porque ella revelaba sus propias fotografías. Eso sí nos emocionaba, las fotos que ella hacía en la carretera, de repente con paisajes bonitos, cómo después se metía en el cuarto revelado y sacaba aquel montón de ampliaciones, que tenemos muchísimos cada hermano, de todo, de paisajes, de la romería, todo. Mi padre era médico y entonces él le decía: a las 12 yo te tengo reunidos todos los clientes para que no estés bajando y subiendo de la casa al despacho, y entonces ya a las 12 empezamos a las radiografías. Entonces fue también muy importante, muy importante, porque le ayudó muchísimo a mi padre en todo, se interesaba por todo lo de él, que hoy la verdad las niñas y las mujeres somos bastante más independientes, pero ella, a pesar de ser una persona tan moderna y tan actual y todo, se ocupaba muchísimo. Y ya en el año 47, a partir del año 47 aproximadamente, ya se anima a mandar fotografías suyas a revistas de carácter nacional. Entonces le publican varias fotografías en la revista Sombras, en ciertos temas, ¿no?, de los que incluso gana algún premio. Y eso la ayuda a entrar en los salones nacionales de fotografía. Ella partía de una educación sobre todo del claroscuro, en la pintura también, y entonces se va centrando sobre todo en esos temas que son los que parece que más le interesan y en los temas atmosféricos. Entonces su mejor fotografía, que es Jaque, que se publicó en las revistas, que fue portada de catálogos, y hay que darle las gracias a Carmelo Vega, que era el director entonces del Centro de Fotografía de Tenerife, que fue la primera persona que la hizo valer fuera de su ámbito doméstico. Y respecto al cine, la persona que insistió en que se digitalizaran todas las películas que no habíamos visto fue María Calimano, que era entonces la directora de la Filmoteca, y fue la que envió a digitalizar las películas en 2 tandas que se proyectaron en el Festival de Cortos de la Orotava, y entonces fue cuando se dio a conocer Nieves como cineasta, ¿no? Entonces esas fotografías atmosféricas son las más interesantes, porque en realidad ella se da cuenta de que puede lograr con la fotografía cosas que con la pintura no podía llegar a lograr, como es el mundo de los reflejos, el mundo de los vapores, el humo, todo lo que son los visillos, toda esta especie de atmósfera un poco sutil, que yo creo que donde están sus mejores obras son esas. Y sacó bastantes premios, incluso en Las Palmas, sobre todo con fotos de señores barbuditos. Sí, viejito, sí, hay una preciosa, un señor fumando, y también especialista en humo, eso lo dicen los grandes críticos. Tenía una Voigtlander, tenía, yo qué sé, las máquinas maravillosas, las llevaba siempre en la maleta del coche, siempre, porque hasta cuando iba a las radiaciones a Santa Cruz, cuando ella ya estaba enferma con la leucemia, decía: páreme el coche, Eustaquio, que era el chofer, y se bajaba, pues yo que te digo, en los Naranjeros, en donde fuera, que viera un paisaje bonito, unas nubes, una casita que la descubrió aquel día, paraba el coche y sacaba. Respecto al cine, ella muy de joven empezó por hacer películas también vivenciales, como todos los aficionados. Tenía una cámara Pate Baby de 9 milímetros, que era una cámara pequeña que podía llevarla consigo a todas partes, y en la juventud hizo algunas películas que eran
pues eso, un poco de los paisajes, de la familia, del territorio. Después la cámara se quedó aparcada varios años porque fue la época del nacimiento de sus hijos, estaba más bien pintando y haciendo fotografía. Volvió a retomar la cámara cuando ya sus hijos estaban todos nacidos y al principio hacía también unas películas un poco de aficionado, ¿no? Hasta que en el año 1954 se compra una cámara de mayor milimetraje, ya eran de 16 milímetros, y entonces ya se pone 3 proyectos que ya son claramente cinematográficos y que tienen una planificación, que consiste en dos cortometrajes documentales. El primer cortometraje era sobre las fiestas de la Orotava, porque ya la cámara tenía película en color. Ese fue el primero que no llegó a montar, pero están todos los planos, ¿no?, ya grabados. El segundo cortometraje documental que hizo, que quería hacer, que no lo llegó a montar tampoco, fue el de la vida profesional de su marido Máximo, como médico en el Hospital de la Santísima Trinidad de la Orotava. Y ya hay un plano de llegada del doctor al hospital, cómo llega al patio, lo reciben las enfermeras, incluso llega ella a meterse en el quirófano con la cámara para ver las operaciones como cirujano, que quedan rodadas, pero tampoco se llega a montar ese corto. El único corto que llega a montar, por el que dicen que es la primera, ¿no?, cineasta de Canarias, es el de La Sortija Encantada, que es un corto de ficción que dura aproximadamente 17 minutos. Denme todos los cuentitos que tengan ustedes de una casa que se llamaba Azucena, que los comprábamos en la librería Miranda. Y entonces uno se llamaba La Sortija Encantada y ese fue el guión que le sirvió para hacer su película. Lo que pasa es que esta era una princesa y después en la película el conde Rodolfo y después la baronesa Esther. Y en el cuento era un príncipe y una princesa. Se rodó, a ver, los exteriores eran en casitas de la Perdoma, casitas humildes en la Perdoma, en Doña Chana, que iba Luis Casaña con un caballo, tocando de puerta en puerta, que los jardines de Doña Chana eran preciosos. Después, en casa de Zárate, de don Manuel Zárate, también había jardines. Eso eran los exteriores. Y después los interiores, aquí donde estoy sentada yo, era el baile. Se ató a un coche para que pudiera hacer el efecto. Se ató un coche, el coche caminaba para atrás y ella hacía la película. O sea, ella no escatimaba medios con tal de salir con la suya, que era lo que quería. También tuvo que empezar a hacer un estudio serio de lo que era el metraje, de las escenas. Hizo incluso un pequeño storyboard donde se ven un poco cómo están las figuras, ¿no?, planificadas, que era un cuento que habían leído sus hijas, porque en realidad a Nieves el guión le interesaba poco. O sea, que a Nieves, como no era una mujer de letras, la historia en sí era una excusa, porque a ella lo que le interesaba era investigar con lo que era el lenguaje cinematográfico. Superdotada. Yo es que no conozco ni conocí ni conozco ahora a nadie que tuviera tantas cualidades, tantas virtudes, tanta capacidad. No, que va. Yo me pongo a pasar revista a varias edades, para nada. Si eres una persona con iniciativa y con intuición y con curiosidad, puedes no tener límites y puedes llegar a los retos que tú te plantees, porque ella en principio desde la villa, sola, sin contacto con el mundo de la fotografía, parecía imposible que se diera a conocer a nivel nacional. Pero su insistencia y su libertad y su pasión también, porque es una pasión aunque fuera más bien silenciosa, porque era una mujer muy sobria, muy discreta, pero ella siguió haciendo su camino, lo fue construyendo piedra a piedra, sin que nadie la guiara, de una manera totalmente autodidacta, y ahí es donde está, yo creo, que la gran enseñanza de Nieves, que es no tanto como los frutos de su obra, sino su actitud y su manera de enfrentarse a los retos, ¿no?, personalmente.
Quisiera en primer lugar agradecer a los que nos acompañan esta noche en este acto entrañable y en especial al excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava y al señor alcalde, que en este Día de la Mujer ha querido homenajear a nuestra madre, Nieves Lugo. Gracias, concejala, por tu interés y entusiasmo en sacar adelante este acto de reconocimiento, porque sí, Nieves Lugo fue una gran mujer, muy especial, y es bueno que las generaciones futuras de mujeres orotavenses la recuerden y sepan de su vida y de su obra. Nació el 29 de septiembre de 1908 y murió el 14 de octubre de 1958 en su casa natal de la calle Hermano Apolinar, la antigua calle de La Hoya, hoy sede de Canaragua. Bueno, y del ayuntamiento, ¿no? Fue la hija única de Antonio Lugo Massieu y María Benítez de Lugo. Él era un gran filántropo. Podría decirse que fue uno de los primeros ecologistas, amigo y protector del campo. De la naturaleza. Editó a su costa, que algunos de ustedes lo sabrán, durante muchos años la revista de El Campo, que regalaba. Y ella, doña María, abuela María, era una gran pianista, que también pintaba. Y yo creo que hacía también versos, ¿no se acuerdan? Simito, ¿verdad que sí? Sí, sí, era un poquito poetisa. Entonces, la habían educado estupendamente a esta señora, y el padre, don César Benítez de Lugo, decidió mandarla a estudiar al Instituto Cabrera Pinto de La Laguna, y vivía en casa de los señores de Osuna. ¿Cómo lo sabía, Simito? Los señores de Osuna, vivía abuela. Le interesaba a don César Benítez de Lugo en casa de unos primos Osuna, en La Laguna. Porque le interesaba que fuera el mejor centro, que era el Instituto Cabrera Pinto. ¿Sí? Bueno, yo también me enteré hace poco. Mi madre estudió en las religiosas del convento de la Asunción, que en aquel entonces estaba en la casa de Zárate de los Escalones, y allí mismo hizo su primera comunión. Habían venido de San Diego, primero estuvieron las asuncionistas en San Diego, y después ya vinieron a La Orotava. Ya las religiosas asuncionistas comentaba que era una niña con unos dones especiales, se interesaba por todo. Entonces, sus padres le buscaron los mejores profesores. Atiendan bien. Mira, Bonín para la acuarela. Don Francisco Bonín. Después Sánchez, don Enrique Sánchez, que era maravilloso como para pintar al óleo. Después, había una señora que en La Laguna, que estaba media cieguita, que hacía las figuritas del Belén Canarias, esa, y allí la mandaron, las figuritas de yeso, para los belenes navideños, que tenemos todos los hermanos, bastantes, ¿eh? Y después tenía al maestro Calamita, que era don Tomás Calamita, que le enseñó música, Manteca, que era para desarrollarse en el mundo de la música. Este señor era amigo de don Antonio Lugo. Entonces, según me contaron, nuestro abuelo lo convenció para venirse de Santa Cruz de la Palma, de donde era director de la banda municipal, y eso no se lo perdonaron los palmeros al no, de verdad, porque era además compositor de zarzuela, este señor Calamita Manteca. Entonces de ahí nace la unión con la banda de música, ¿no? Al ser tan amigo de Calamita, que es el abuelo de Bernardo Saro, creo, su bisabuelo. Bueno, ¿alguien sabe de eso, no? Después entonces le regaló una imagen, Nievita, vamos a comprarle a los músicos una imagen de Santa Cecilia, que es la patrona de la música. Y entonces por eso la nombraron madrina de la banda. De unión, esa es la relación que tenemos con... Entonces ella aprendió a tocar el piano y el violín, para lo que dicen que hay que tener al tocar el violín muy buen oído. Bueno, su vida transcurría entre la Orotava y La Palma, donde su padre había heredado la finca Oropesa en Barlovento. Mi padre Máximo, al que todos llamaban don Máximo, había nacido en el pueblo de al lado, en Los Sauces, pero no se conocieron y estuvo veraneando allí, fíjate tú, pegada al pueblo donde era papá.
sino cuando él llegó a la Orotava, porque era médico de la Casa Socorro, lo nombraron médico de la Casa Socorro, en el 1933. Mi madre se casó muy enamorada de aquel guapo médico palmero, que fue nuestro padre, y formaron un gran equipo en la vida y en la profesión. Le ayudaba en la consulta, ya lo hemos oído aquí, ¿no? Tenía mucha suerte de vivir con sus padres porque la abuela le resolvía todo el problema doméstico, por eso se pudo dedicar al arte. Entonces, de todas formas, él siguió la educación, ella lo siguió, la educación de sus hijos sí le preocupaba. Máximo al Colegio Farray, primero, y después a los jesuitas de Las Palmas. Las 3 niñas, Nievita, Chicha, Calal y yo, primero con María Pérez, cuñada de Tomasito Méndez, alguien con, y doña Tarsila Sicilia, y después ya nos fuimos a la Asunción. Y luego su niño del alma, la Miguel Ángel, a quien llamaba mi Pirrimplín, que ya no está entre nosotros, y se educó en los salesianos. Era sociable, le gustaba a la gente, pero sin embargo tenía un carácter seco, reservado, ya lo dijo Nieves aquí. Era muy auténtica, no tenía doblez, jamás le escuché nunca criticar a nadie, ya no perdía el tiempo en eso. Tenía amigas muy fieles que la acompañaron hasta el final de sus días. Sus primas hermanas más queridas, Conchita Ponte y Ángela Cuyen. Y tenía amigas como Ladia Machado, la madre de Carlos Schenfeld, que fue la que fundó la casa de los Calados, de los balcones, Concha Segura y la marquesa Eladia Ascanio, la marquesa del Sausal. Siempre estaba ocupada en algo, no la recuerdo parada, era como muy creativa. Y su vida transcurría ayudando a papá en la consulta por las mañanas y por las tardes la recuerdo en trabajos varios. Siempre con su caballete pintando y después vino la fotografía. No sé a la edad que le compró la máquina de fotos su padre. Me pregunto dónde. Y entonces ya de mayor se suscribió a las revistas, como hemos visto antes, ¿no? El arte fotográfico Sombra, todo lo fotografiaba. En casa de repente, a media mañana, cogía una mesa, le ponía un mantel, le hacía unos bodegones fantásticos. Le ponía un tapete, ponía fruta encima, caracolas, flores, bandejas. Entonces empezó la fotografía artística. Las fotos tenían, como hemos visto, muchísimo humo, le encantaba el humo. Ancianos fumando, paisajes, barcos y las clásicas escenas costumbristas, las trillas, las romerías, las alfombras. Creo que se subió, no sé, se puede subir aquí, para sacar la foto panorámica a la cubierta. Sí, creo que se subió porque hay una panorámica fantástica. O sea, en el cuartito donde revelaba las fotografías, como decía mi hermana Nieves, que a las 12 del día reunía a mi padre todo el trabajo, Nievitas, baja allá. Y entonces bajaba y sacaba todas las fotografías, todas las radiografías de la mañana. Las escurría y después las subía a la parte alta y se terminaban de secar. Y aquello era un espectáculo, aquello colgando, con todas las fotos secándose. ¿No lo recuerdan? Yo sí. Alguien dice que me lo estoy inventando, pero creo que no. Que sí, ¿verdad? Tú no veías que ponía, creo, una alcayata de cuadros, sí, de una alcayata acá, y después aquello, que eran tan grandes las ampliaciones. Recibió y la máquina de fotos siempre en el coche. Toda la vida en el coche, siempre la cargaba, era su mejor amiga. Recibió varios premios, copas, medallas, y después las revistas fotográficas terminaron a nivel Canarias, ¿no? Sí, en Las Palmas también, y participó en exposiciones colectivas. Tantos premios y se olvidó de sacarme la foto de mi primera comunión, casi la mató. Cuando yo miro la foto, yo creo que el traje estaba ya muy usado, de ustedes dos primero, pero resulta que esa tarde fue cuando me dio la sorpresa de veces que estaba muy nerviosa preparando la tarta esa en forma de iglesia, ¿no? que eso se olvidaría por eso. Entonces, la tarta era una monada, las tejas eran de chocolate y después las paredes eran glaseadas, la verdad que fue emocionante. No era muy grande, pero era una manera. Y las puertas de la iglesia también eran de chocolate. ¿Sí?
En todo este tiempo empezó con el cine, ¿no? Las primeras películas, como hemos visto aquí, en 8 milímetros. Entonces, un amigo de papá, don Julio Cruz, se fue a Londres y mi madre le encargó, ¿por qué no me traes un tomavistas de 18 milímetros? De 16 milímetros. Porque quería ir, tenía ya en mente rodar algo y quería superarse como cineasta, ¿no? Entonces se fue a los cuadernos y a todos los cuentos que teníamos nosotros, que compramos en la librería Miranda. ¿Tú no te acuerdas que le cogías dinero a veces a tu madre del bolso? Íbamos a la librería Miranda, sí, le cogíamos moneditas del bolso. Yo me ponía temblando, pero yo metía mano al bolso. Y Juanita Miranda privada. Bueno, sí. Bueno, entonces buscó entre nuestros amigos a un guaperas, que era Carlos Schenfeld, ¿no? Y a María del Carmen Llarena, que era guapísima. Entonces los eligió como protagonistas. Y después los artistas secundarios eran Carlos Domínguez, el analista, Rosario Salazar, simpaticísima, que es la que está ahí con un pañuelo, que es la madre de la princesa o de la condesa, que suelta una escoba, es Isabel, sí. Rosario Salazar y Rafael Suárez, el pobre. Entonces, cuando filmaba, Miguel Ángel, nuestro hermano, la acompañaba siempre pegadito a ella, cargándole las máquinas, los trípodes, y ahí empezó su frustrada vocación de director de cine. Entonces mi padre dijo que se hizo otra carrera y después ya que se dedicara al cine, pero ya se frustró. Bueno, llegamos al año de su fin. Enferma de leucemia, desde hacía 9 años, se había enfrentado a ella con gran valentía. Se guardaba bien de que su familia sufriera por ella. Y como mujer de mucha fe, la ayudaba el padre Flores, quien se llevó parte de sus secretos a la tumba. Tenía un Cristo en la cruz enfrente de la cama, en una mesita, donde un padre Paúl le llevaba la comunión el último verano, donde apoyaba la Sagrada Forma. Jamás la oí quejarse, ni ustedes, ni llorar, nada. Estaba siempre serena y para entretenerse, como ya no podía moverse, le ponían así, las bandejas para la colección, para ordenar los sellos, ¿no? La colección de sellos que tenía. Iba comiendo poco, iba perdiendo fuerza, entonces le hacían las transfusiones de sangre. ¿Saben la obsesión que tenía? Morirse y dejarnos ya un poco mayores. O sea, eso era, o sea, el afán y era eso. Que cuando se fuera ella fuéramos ya mayorcitos. Y a Miguel Ángel lo dejó con 13, me parece. 13, ¿no? Y en la noche del 14 de octubre del 58, pasadas las 10:30 de la noche, se fue en silencio. Qué suerte haber estado con ella. Vivió una vida corta, en la que cumplió bien su misión como cristiana, como hija, como esposa, como madre, con su vocación de artista creadora, que es por lo que nos estamos reunidos aquí. Pero como persona yo creo que es más digna de admirar que como artista. Gracias a todos y a ti por mantener su memoria. Bueno, creo que es una forma preciosa de acabar este día 8M, ¿no? Yo a lo largo de los últimos 25 años es el cuarto acto, la cuarta vez que estoy en un acto en el que hablamos sobre Doña Nieves, entre exposiciones, cines, cortos, quiere decir que hemos hecho varios actos. Una persona que desconoce su existencia, pues lógicamente murió en el año 58, lo desconoce muchísima gente, pero que desde luego yo que tuve la suerte de conocer su historia hace ya muchos años atrás, fue una persona que fue muy rupturista en una época donde hacer las cosas que ella hacía era prácticamente imposible. Hombre, también tuvo la suerte de tener al lado a un hombre que le permitió hacerlas, porque en los años aquellos eso era importante también. Yo a don Máximo sí que tuve la suerte de conocerlo, que también fue un excelente hombre. Mucha gente que está aquí no sabe quién fue, pero fue el que abrió el hospital de San Francisco y empezó a hacer cirugía cuando eso era una aventura en los años 50, 60, etc. Fue también un hombre aventajadísimo, que todavía,
la gente tiene un excelente recuerdo de él, porque tuvo una vida mucho más larga. Quiere decir que los dos formaron una pareja curiosa, donde mezclaron la ciencia, la cultura, el arte, el cine, y como antes dije, pues también tuve ya la suerte de tener a un compañero, ¿no?, de viaje, que entendió desde el minuto uno que no se había casado con una persona al uso de aquella época, porque no era usual ni que condujera, ni que fumara, porque en aquella época ver a una mujer fumando era como un terror. Quiere decir, digo porque todo, como yo siempre digo, tiene su historia. Los más jóvenes siempre piensan que todo fue lo que pasó ayer y punto. No, todo tiene su larga historia. Y mucha gente acudía a su esposo, a don Máximo el médico, como todo el mundo le decía. Mis padres tenían con él una amistad buena, y yo recuerdo, siendo niño, de que también era un hombre muy dado y muchos favores hizo a mucha gente también. Y hoy en ese 8M, que nos ponemos estas cositas y todas estas cositas que están bien, pero no basta con eso. Quiere decir, creo que es muy bueno traer recuerdos de personas que hace 60 años, 70 años, se equivocaron de siglo, porque realmente ella fue una mujer del siglo XX, pero su mentalidad, su estructura, su forma de pensar era del siglo XXI. Tal vez ese carácter seco que tenía era porque, entiendo yo, que siempre sufrió incomprensión externa ante muchas cosas que en aquellos tiempos eran prácticamente imposibles que una mujer hiciera. Por lo tanto, hoy creo que es un día importante, porque muchos jóvenes que están aquí, que no tienen ni idea de quién fue, y su marido, igual pues saben que para los avances que tenemos hoy en el 8M del año 2024, también hubo un año 30, 40, 50, 60, etcétera, etcétera, en lo que los avances eran mucho más lentos. Pero todavía hoy en el año 2024, si doña Nieves estuviera aquí, pues se enfadaría mucho en ver que siguen habiendo empresas que le pagan más a los hombres y a ellas menos. Siguen habiendo empresas que cuando las mujeres se quedan embarazadas las echan a la calle. Siguen habiendo una discriminación en muchos aspectos donde a la mujer le cuesta encontrar espacio en la vida política incluso. Fíjese qué alegría tendría hoy si viera que en esta fila las 3 tenientes alcaldes que hay son mujeres, las 3. Ya hemos avanzado, porque no hace más de 30 a 35 años hubiera sido impensable. Pues hoy tenemos a 3, que no son cualquiera, es decir, son tenientes de alcaldes que ocupan áreas de responsabilidad. Pero así todo tenemos que seguir avanzando más. Por lo tanto, nos sentimos orgullosísimos de que ustedes, como hijas y como hijo también, y a Miguel Ángel quiero tener un recuerdo especial con él, porque siempre tuve una relación muy buena con él, muy buena con él. Era un hombre difícil, era un hombre con un carácter, con una forma de ver la vida, pero tuve muchas charlas con él. El pobre murió ya hace algunos años, pero aunque no está aquí, es como si estuviera. Sí, lo sé. Por lo tanto, pues nada, y darle las gracias también a este grupito de personas muy amplio que vienen hoy a recordar, a apoyar, a contar y a seguir luchando. No basta con esto. Hay que seguir luchando, porque quedan muchas asignaturas pendientes para que en las próximas décadas la mujer tenga el lugar que le corresponde, que es exactamente igual al que cualquier hombre tiene. Exactamente igual. Por lo tanto, que ese recuerdo de Nieves nos sirva para saber que hace 60, 70 años atrás, una mujer iluminada por el tiempo, adelantada en unas cuantas décadas, empezó a romper los techos de cristal que las mujeres, todavía algunas, por miedo, siguen sin que los rompan. Eso que suena duro, pero que es así. Muchas han dado en su vida muchos pasos erróneos por miedo,
porque resulta que han tenido a un hombre que les ha obligado, les ha dicho, les ha tenido miedo, pánico, pues que sepan que Nieves es un claro ejemplo que el que quiere, puede, porque ella pudo cuando, insisto, era una época muy difícil para conseguir cosas. Por lo tanto, muchísimas gracias y este día va a quedar guardadito en nuestros corazones para siempre. Muchas gracias a todos y a todas.